Hola y bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a presentar la Edad Media. La Edad Media es uno de los periodos históricos más extendidos de la humanidad, establecida en el tiempo entre el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente y el siglo XV con el descubrimiento de América. En este tiempo, la humanidad tuvo un periodo complejo y oscuro, como las cruzadas, la peste negra, pero también diversos avances culturales en arquitectura, la ciencia, la religión, el arte y la sociedad. La Edad Media está repleta de mitos y leyendas que han influido mucho en la cultura y en la literatura a lo largo de la historia. Lo más destacable de la Edad Media, y principalmente asociamos a ella, son los caballeros, pero no cualquier caballero, sino los caballeros europeos. Los caballeros eran una élite militar para aquel entonces. Eran soldados bien entrenados, que empezaban a formarse desde una edad temprana. Recibían entrenamiento en el manejo de armas, la equitación, las artes militares. También se les enseñaba cuestiones de etiqueta y cortesía. Comenzando con los caballeros más destacados de la Edad Media en Europa, tenemos a Guillermo el Conquistador. Guillermo era un noble normando que se convirtió en el duque de Normandía y posteriormente en el rey de Inglaterra. Era un hábil líder militar y un comandante en batallas, y era más conocido por liderar la conquista normanda de Inglaterra en la batalla de Hastings en el año 1066. Ahora tenemos a El Cid, cuyo nombre real era Rodrigo Díaz de Vivar. Fue destacado caballero y guerrero español durante la Edad Media. Si bien quizás no era un caballero en el sentido europeo clásico, ya que la figura del caballero estaba más asociada a las tradiciones feudales de Europa occidental. Pero el Cid compartía muchas similitudes con sus ideales de la caballería medieval en términos de valentía, lealtad, destreza en la lucha. Ahora bien, tenemos también a Godofredo Bouillon. Godofredo Bouillon era conocido por su habilidad en el combate y su valentía en el campo de batalla, lo que lo convirtió en una figura prominente en la historia medieval. Además de ser caballero, también fue el líder militar y político, que se convirtió en el primer gobernante cristiano de Jerusalén, después de la captura de la ciudad en la Primera Cruzada. Ahora bien, quizás la palabra cruzada te suene conocida o no sabes qué es una cruzada. Entonces tú dirás, ¿pero qué son las cruzadas? Eran expediciones militares que se proponían a conquistar Jerusalén y recuperar la cristiandad de los lugares sagrados, que había caído en manos de los turcos. Se realizaron en total 8 cruzadas entre los años 1095 y 1291. En la Edad Media, gracias a su larga duración, hubo millones de personas interesadas en batallas para enriquecer la historia, pero las historias se olvidan, comienzan a olvidarse, y empiezan a salir agujeros en ellas, los cuales son llenados con versiones fantasiosas, dando pie así a los mitos y leyendas. Para comenzar de leyendas y mitos, comenzaremos con la leyenda del famoso rey Arturo. Es una de las historias más icónicas y veneradas de la literatura medieval, en la cual lo representa como un monarca ideal, tanto en la guerra como en la paz. Según algunos textos medievales tardíos, Arturo fue un caudillo británico-romano que dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a comienzos del siglo V. A este se le conoce también por muchos mitos que giran alrededor de él, como son la piedra en la espada, donde Arturo fue el único capaz de extraer la espada Excalibur de la roca, lo cual demostró su derecho al trono. Camelot. Camelot es la ciudad legendaria de Rey Arturo, y su corte es un lugar de nobleza, justicia y honor. Los famosísimos caballeros de la mesa redonda. La búsqueda del Santo Grial, una de sus más famosísimas aventuras, e incluso el personaje de Merlín el Mago. Muchos historiadores se han planteado que Arturo pudo haber sido una persona real, o al menos un personaje legendario basado en una persona real. Pero no solo es la única leyenda.
También tenemos la leyenda de Robin Hood, que era un noble que un día fue desterrado de su tierra natal y se refugiaba en el bosque de Sherwood, donde lidera una banda de ladrones que roban a los ricos para darle a los pobres. Y así, como muchas otras, pueden ver que las leyendas empiezan a volverse más y más y más fantasiosas a tal punto que las leyendas se vuelven mitos, tales como son las historias de dragones, bestias míticas que eran comúnmente en la Edad Media, representando el mal, siendo derrotadas por héroes valientes, y como las historias de brujas o magos. Los caballeros y sus historias y leyendas en la Edad Media desempeñaron un papel fundamental en la cultura y literatura para esta. Estas figuras nobles valientes que personificaban un ideal de honor, valentía y lealtad en una época caracterizada por muchos conflictos, códigos de conducta rígidos y tradicionales. De caballería, las historias de caballeros, tanto reales como legendarios, han dejado una huella en la historia y la imaginación humana. Muchas gracias por escucharnos, los esperamos en el próximo video.